Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG. Hola amigos, los saluda Octavio Aguilar. Bienvenidos a este su podcast Gastroperlas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología en su edición número 153. Agradecemos profundamente a nuestros patrocinadores por su interés en la educación médica continua y por hacer posible este episodio. En esta ocasión hablaremos de trombosis portal y anticoagulación en cirrosis, la evidencia, la selección y miedos mal fundados. Me complace mucho presentar a nuestros invitados. En primer lugar, me es grato presentar a la doctora Ana Cano Contreras, que es gastroenteróloga con especialidad en hepatología clínica y trasplante hepático, máster en hepatología por la Universidad de Madrid, una maestría en biomedicina translacional por la Universidad Veracruzana, miembro del SNI-2 del CONACYT y actualmente se desempeña como adscrita en el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias, Ana, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. En segundo lugar, también es de mi agrado presentar al doctor Sergio Muñoz, quien es especialista en gastroenterología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, con especialidad en hepatología y entrenamiento avanzado en carcinoma hepatocelular por el Hospital Clínic de Barcelona. El doctor Sergio Muñoz tiene también un máster en investigación clínica en enfermedades hepáticas y un doctorado en medicina e investigación translacional en cáncer hepático, ambas por la Universitat de Barcelona. Y actualmente se desempeña como médico privado en el Centro Médico ABC en la Ciudad de México. Muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. A continuación, ya entrando en detalle y en este tema tan importante y de relevancia clínica, quisiera empezar con Sergio y quisiera preguntarte, ¿por qué se trombosa un paciente con cirrosis hepática y cuáles son los principales factores de riesgo? Esto es muy interesante porque usualmente pensamos que el paciente con cirrosis está en un estado de riesgo de sangrado por todas las alteraciones que puede tener en la síntesis de proteínas a nivel hepático, pero la realidad en el transcurso de la historia se ha visto que los pacientes con cirrosis tienen un estado que es un balance entre la disminución de productos de anticoagulantes y disminución de los productos que son procoagulantes. Esto nos hace que el paciente se quede en un balance en el cual realmente no tiene un riesgo elevado de sangrado ni de trombosis mientras esté en un estado compensado. Pero cuando estos pacientes tienen algún pues, efecto estresor, como una infección, algo inflamatorio, algo que pueda también causar alguna alteración en la velocidad del aporte cómo se mueve la sangre a ese nivel del sistema venoso portal, puede causar todas las condiciones necesarias para que haya una trombosis portal. Sabemos que la tríada de Virchow, que es un estado de hipercoagulabilidad, un daño endotelial y una disminución del flujo portal, cuando hay alguna alteración en estos factores, puede desarrollar una trombosis. Y en los pacientes con cirrosis, cuando tienen una disminución de la velocidad del flujo del aporte, se ha visto que es menor de 15 centímetros por segundo en el Doppler, puede ser un factor de riesgo para tener una trombosis. Pero independientemente, un paciente cirrótico que llega a tener una descompensación hepática solamente por ese insulto que puede ser usualmente una infección, nos hace un proceso inflamatorio que puede llevar a un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, estos son los factores principales de riesgo en los pacientes con cirrosis. Bueno, pues sí, como podemos observar, pues son muchos los factores que pueden llegar a influir. La simple cirrosis hepática llega a ser un factor suficiente, e incluso, como lo veremos seguramente en un momento, muchas veces los pacientes no necesariamente tienen que tener algún estado procoagulante para desarrollarla. Y quisiera preguntarle a la doctora Ana, ¿existe alguna clasificación de trombosis portal en cirrosis hepática?
Sí, claro, tenemos que clasificarla para poder hablar como el mismo idioma y saber exactamente a qué nos estamos refiriendo con trombosis portal, porque no todas son iguales. Y lo primero que tenemos que hacer es clasificarla por tiempo. Entonces aquí hacemos un corte tajante de 6 meses. Menos de 6 meses se considera como una trombosis reciente o aguda y más de 6 meses le podemos considerar como una trombosis crónica o cuando encontramos datos incidentales de una transformación cavernomatosa de la vena porta. Aquí estamos viendo meramente datos de cronicidad. Otra cosa que tenemos que ver o clasificar es el grado de oclusión de la luz. Cuando hablamos de una oclusión menos del 50%, lo consideramos como mínimamente oclusiva, parcialmente oclusiva cuando es más del 50%, pero menos del 99%, y completamente oclusiva cuando se trata del 100%. Contamos además con la clasificación de Yerdel. Esta nos permite muy bien expresar de qué se trata la obstrucción, cuánta temporalidad tiene y qué tanto está abarcando y nos ayuda mucho para la comunicación con los cirujanos, sobre todo pensando a futuro en una cirugía de trasplantes. Y aquí Yerdel la clasifica de grado 1 a grado 4, considerando grado 1 una trombosis parcial, que veíamos menos del 50% de la luz, que abarca únicamente la vena porta o mínima extensión a la mesentérica superior. El grado 2 donde vemos una oclusión mayor del 50% y puede o no afectar la vena mesentérica. El grado 3 y el grado 4 hablan de trombosis completa de la vena porta, pero la diferencia está en la afectación de la mesentérica superior. En grado 3 tenemos una afectación proximal y en el grado 4 vamos a tener una afectación proximal y distal de la mesentérica superior. Entonces es vital tener una adecuada clasificación para poder tomar adecuadas decisiones y, como bien comentas, hablar el mismo idioma. Y la trombosis portal es muy relevante en varios aspectos. ¿Cómo influye la trombosis portal en la historia natural y en el pronóstico de la cirrosis, Sergio? Esta es importante y va un poco enlazado pues con la pregunta previa que contestó la doctora Ana. Al saber la extensión de la trombosis y la oclusión, esto también nos va a decir cuál va a ser la historia pues, natural de esa trombosis y si nos puede afectar o no hacia la función hepática y tener algún evento hepático mayor. Se ha visto que cuando se tiene una trombosis parcial menos del 50%, es una trombosis que en un 40% podría recanalizar de forma espontánea, tal vez no necesita una anticoagulación, depende de indicaciones muy concretas que veremos más adelante. Y un mensaje muy importante es que antes se veía o se creía que las trombosis nos hablaban sobre el riesgo de descompensación futura, pero realmente las trombosis nos hablan sobre la descompensación del hígado y la función. Es un reflejo de esta alteración a nivel de la función hepática que se manifiesta como la trombosis, no que la trombosis nos va a causar más descompensación hepática. A veces puede aumentar la presión portal dependiendo de la extensión de esta trombosis o puede tener algunos síntomas dependiendo si hay una extensión hacia mesentérica con isquemia intestinal. Entonces depende mucho de la clasificación, como dice la doctora Ana, para poder saber cuál va a ser la historia natural y qué problemas vamos a tener más adelante con esta trombosis. Y de manera general, doctora Ana, ¿cuáles son los principales tratamientos disponibles para la trombosis portal en pacientes con cirrosis hepática? Bueno, en pacientes con cirrosis, los tratamientos disponibles básicamente es la anticoagulación, el manejo de la hipertensión portal y en contextos así sumamente seleccionados el trasplante y en esos casos valorar trombolisis e intervenciones más agresivas, pero esto es muy en escenarios muy específicos. Realmente nos enfocaremos ahorita un poquito más en las opciones de tratamiento farmacológico, que son los anticoagulantes y esto tradicionalmente tenemos las heparinas de bajo peso molecular y los agonistas de la vitamina K. Estos fueron como los anticoagulantes clásicos que permiten la recanalización de la vena porta, incluso hasta un 80%. Pero también tenemos algo que son los anticoagulantes orales directos, que tienen muy buena facilidad de uso porque no dependen del ajuste ni del monitoreo del INR
que es una debilidad que tienen, por ejemplo, los agonistas de la vitamina K. Pero el detalle con los anticoagulantes orales directos es que se pueden utilizar en Child A y Child B con precaución y en Child C están completamente contraindicados. Aquí nos tenemos que regresar a la anticoagulación tradicional. Y algo que me gustaría mencionar y hacer como mucho hincapié es en quienes no son candidatos, porque tenemos pacientes que tienen una trombosis parcial, estable, que tiene datos de cronicidad, como mencionaba Sergio, estos que tienen una extensión de menos del 50% de oclusión y que realmente tienen un porcentaje de resolución espontánea. Entonces, a veces en estos pacientes no es necesario correr el riesgo de iniciar la anticoagulación, sino más bien observar y dependiendo de cómo se comporte, si llega a progresar a los 3 meses, pues aquí sí valorar la anticoagulación. Otro paciente en los cuales tenemos que tener mucho cuidado en la decisión son aquellos que tienen una cirrosis avanzada, descompensada en Child C, que están incluso fuera de lista de trasplante, porque aquí el riesgo puede superar al beneficio. Y en los trombos que son tumorales, en estos pacientes que tienen hepatocarcinoma con invasión portal, el manejo anticoagulante realmente sale del contexto. Muy bien, entonces, digo, podríamos decir que los anticoagulantes en general, el tratamiento farmacológico, son la piedra angular del tratamiento de la trombosis portal. Y en este sentido, Sergio, como tratando como de sintetizar, ¿qué pacientes consideras que son los que más se benefician del tratamiento anticoagulante y cómo vamos individualizando los fármacos? La indicación absoluta, yo creo que esto es algo bastante homogéneo en la hepatología, es paciente que tenga una trombosis portal de cualquier extensión y que sea candidato a trasplante hepático. Esto es como definitivo. Y esto es porque si no le damos una anticoagulación a estos pacientes, la trombosis puede extenderse, independientemente que sea menos del 50% de la luz, el riesgo es mayor y si se extienden estos pacientes, se pueden salir de la opción de trasplante hepático. Entonces, por eso la indicación mayor. Y son pacientes que tienen que permanecer anticoagulados hasta que llegue el trasplante. No se les puede quitar la anticoagulación y bajo recomendación, aunque tengan una resolución de la trombosis, mantenerlos en anticoagulación hasta que llegue el trasplante por la indicación de función hepática. Eh, el otro escenario son pacientes que tengan una trombosis portal que sea más del 50% de la luz o completa. También se pueden beneficiar de una anticoagulación y una revisión hacia 3, 6 meses de ver cómo va la evolución. Y principalmente son pacientes que tengan una trombosis aguda, o sea, que sean los últimos 6 meses. Hay veces que no podemos identificar el momento exacto de cuándo fue la trombosis portal, que tenemos un estudio nuevo, tiene una trombosis y no tenemos uno previo. Y es difícil ponerle a veces esta temporalidad. Y ante la duda, sí recomendaría una anticoagulación en los pacientes candidatos que tengan esta extensión de trombosis y revalorar a los 3, 6 meses para ver si tiene un beneficio de continuar con la anticoagulación. También pacientes que tengan una trombosis portal sintomática, que esto es independientemente de la extensión de la trombosis, si es solo porta o mesentérica, o del porcentaje de luz de la oclusión. Porque son pacientes que los síntomas pueden, derivados por esta trombosis portal, que usualmente es aguda, pues nos indica la gravedad del el estrés, el daño que puede tener hacia nivel visceral y hay que anticoagular para evitar que se extienda aún más. Como dijo la doctora Cano, los pacientes que tengan una trombosis no tumoral asociada a un carcinoma hepatocelular. Y esto es muy importante hablar con los radiólogos porque es difícil después diferenciar cuál es tumoral y cuál no es tumoral. Y la comunicación cercana con nuestro radiólogo de confianza va a ser indispensable para saber el beneficio de la anticoagulación. Porque si es una trombosis tumoral, se ha visto que la anticoagulación no nos da un beneficio real, pero si no es tumoral, ese tumor puede extenderse y tener peores implicaciones a pronóstico y limitar incluso acceso al tratamiento para el carcinoma hepatocelular. Y pues la otra indicación es que si estamos vigilando a un paciente que tiene un trombo de menos del 50% de la luz
porque queremos ver si tiene una resolución espontánea, que se da hasta en el 40% de los casos, pero si en el control tiene una progresión, se tiene que anticoagular. Bueno, pues como podemos ver, es primero vital elegir bien al paciente, pero también es muy importante una vez que el paciente ya fue elegido como un buen candidato a anticoagulación, cuidar algunos aspectos para protegerlo y para llevar a cabo bien el proceso. Y quería preguntarte, Ana, eh, ¿cuáles son los aspectos que debemos de cuidar a la hora de iniciar anticoagulantes? Y quisiera hacer un poco de énfasis en la pregunta de las varices, ¿no? Que es uno de los principales miedos que tenemos o que se tiene en general cuando anticoagulamos a un paciente con cirrosis. Sí, esto muchas veces se vuelve como la pregunta del millón, ¿qué hago? ¿Lo anticoagulo? ¿No lo anticoagulo? ¿Le hago endoscopía? Y es que algo que tenemos que mencionar y así puntualizar es que el tamizaje endoscópico es obligatorio. No todo paciente que tiene una trombosis portal necesita su escrutinio de varices esofágicas y si ya tiene su escrutinio, ver que tenga profilaxis primaria o secundaria. Pero el hecho de que el paciente esté en búsqueda del escrutinio no quiere decir que retrasemos el inicio de anticoagulación. Eso es muy importante porque la estructura del coágulo cambia con el tiempo. Y si nosotros retrasamos la anticoagulación por el escrutinio de varices, pues vamos a tener ahí un cambio y una menor probabilidad de que el trombo revierta. Entonces hay que tener mucho cuidado. Además, existe un efecto paradójico beneficioso de realmente iniciar la anticoagulación y que el trombo llegue a resolución, porque esto reduce el sangrado varicial mejorando el flujo portal. Entonces podemos reducir realmente la presión venosa portal tras la recanalización. O sea, hay que tratar de perderle un poquito el miedo a estos pacientes. Sí se encuentran ahí entre el equilibrio del sangrado y la coagulación, pero tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo. No podemos descuidar el escrutinio de varices, ni tampoco retrasar la anticoagulación. Entonces aquí estas situaciones se tienen que hacer al mismo tiempo. Eso es lo más importante. Bueno, pues justo la doctora Ana acaba de mencionar uno de los principales cambios, creo yo, en los últimos años, que es no retrasar y hacer énfasis en no retrasar la anticoagulación hasta erradicar las varices como antes se pensaba. Y bueno, una vez que ya tenemos al paciente anticoagulado, Sergio, ¿cuál es el impacto de la anticoagulación eh, en estos pacientes? Se ha visto que, bueno, también hay que ver cuál es el objetivo de la anticoagulación, que usualmente es la recanalización o repermeabilización de la trombosis. Con la anticoagulación se ha visto que aproximadamente hasta el 70% de los pacientes podrían recanalizar en el seguimiento a 3 a 6 meses. Pero es importante ver que si recanaliza a los 3 meses, hay que continuarlo hasta los 6 meses para que podamos darle todo el tratamiento completo, porque si suspendemos la anticoagulación antes, a los 3 meses, tiene un riesgo de recaída hasta del 40%, o sea, de retrombosis. Y en estos pacientes que pues vamos a suspender la anticoagulación si tiene un efecto positivo a los 6 meses de repermeabilización, también hay que preguntarnos, ¿qué es lo que le llevó a tener este trombo? ¿Es un paciente que tiene algún factor de riesgo identificable? ¿La porta tiene una velocidad baja? ¿Tiene algún factor procoagulante? Son pacientes que puedan tener también algún mielodisplásico y se recomienda pues hacer alguna búsqueda de JAK para estar seguros que no tiene un riesgo protrombótico mayor y que necesita una anticoagulación más prolongada. Estas son preguntas que nos tenemos que hacer en cuanto a las metas de anticoagulación y cuánto tiempo necesita el paciente. Y la otra meta que también se ha visto que puede ser potencial en pacientes con cirrosis es una anticoagulación cuando no hay una trombosis incluso. Pero esto lo estamos viendo en estudios recientes, como uno que se llama Ciroxaban, que apenas están saliendo los datos, en el cual ven los anticoagulantes de acción directa, los nuevos anticoagulantes, para desenlaces como ascitis, descompensación, trasplante, muerte, en pacientes con cirrosis y sin trombosis, para ver si tienen cierta protección de estos eventos solamente por la anticoagulación, porque parece que hay algunos mecanismos intrínsecos a nivel del sinusoide que por activación plaquetaria y de macrófagos puede haber algunas microtrombosis que empeoran la función hepática. Esto todavía está en estudios, parece que tiene buenos resultados
En el Ciroxaban que les menciono todavía no tuvo una respuesta, digamos, clínicamente significativa o estadísticamente significativa. Entonces, es una muy buena propuesta, y específicamente en pacientes con Child B7, que parece que es una subpoblación interesante. Y bueno, ya hablamos mucho del tratamiento farmacológico. Quisiera preguntarle ahora a la doctora Ana, ¿qué pacientes con trombosis y cirrosis hepática pudieran llegar a ser candidatos a tratamientos invasivos? Bueno, es una pregunta bien interesante porque ahí luego tenemos como nuestras precauciones de a quién le vamos a hacer un manejo intervencionista y básicamente hay que llevar un manejo escalonado, o sea, la anticoagulación es primero, pero cuando la anticoagulación falla, no hay reversión, es un paciente candidato a trasplante o tiene alguna situación de gravedad, pues aquí las intervenciones son las que van a venir a rescatarlo, ¿no? Entonces, realmente sí se puede valorar una recanalización portal percutánea, el TIPS, en casos muy, muy, muy seleccionados y con sus consabidas situaciones, la trombolisis o trombectomía dirigida, que esto se puede hacer incluso durante el trasplante hepático. Una de las opciones que consideramos más es el TIPS, que es la derivación portosistémica intrahepática transyugular, que viene a ser una de las excelentes opciones intervencionistas para restaurar el flujo portal. Y realmente nos ayuda sobre todo en pacientes que tienen hipertensión portal refractaria, o sea, que cursan con ascitis persistente, con sangrado varicial, y esto pese a tratamiento médico. Pacientes que ya mantuvimos 6 meses de anticoagulación y que el coágulo persiste, esta es una opción. Y pacientes que van a ser candidatos a trasplante hepático porque nos salva, nos permite la viabilidad técnica del trasplante posterior. Realmente la trombolisis que les menciono, farmacológica, no es tan de uso rutinario, o sea, hay que considerarlo como en estos pacientes que tienen una trombosis portal masiva aguda, que tiene extensión a la mesentérica y que están cursando con isquemia intestinal, o sea, casos en los que realmente se pone en peligro la vida, especialmente cuando hay datos de isquemia. Son casos muy seleccionados realmente. eh, y bueno, pues el manejo escalonado es la base de esto, para no cometer errores. Y justo hablando de errores, Sergio, quisiera preguntarte, ¿cuáles consideras que serían los errores más comunes cuando anticoagulamos a un paciente con cirrosis hepática y trombosis portal? Muy bien. También antes, Octavio, quería nada más completar de la doctora Ana, que yo creo que estará de acuerdo conmigo, que los pacientes que vean, que sean candidatos o que parezcan candidatos para TIPS por esta situación de trombosis, por extensión, por síntomas, apóyense bastante con su hepatólogo de confianza si está disponible, porque sí he visto a veces que se colocan tal vez con indicaciones un poco límites, y hay muchas complicaciones post-TIPS que existen y que hay que considerar. Entonces hay que evaluar bien al paciente pre-TIPS con los riesgos que puede llegar a tener y pues ponderar riesgo-beneficio. O sea, es una muy buena estrategia, pero no sé tú, Ana, pero yo creo que es una estrategia que pues también cambias una enfermedad tal vez por otra en algunas ocasiones. Sí, no tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en estos que son Child B, limítrofe, que nos están yendo más hacia Child o que tienen encefalopatías persistentes, que no logramos remisión completa. Esos casos sí tenemos que considerar, o sea, realmente pueden no ser candidatos a TIPS. Y la pregunta que me hiciste, Octavio, sobre los errores más comunes al anticoagular, yo creo que uno de los principales, que esto es a nivel general medicina, es que el INR del paciente ya lo protege. O sea, que tiene un INR elevado y que tiene riesgo de sangrado y mejor no lo anticoagulamos por el INR. Esto hay que valorarlo bien en el contexto clínico. Si el paciente no está con un sangrado activo, es un INR que está abajo está entre 2, 1.5, arriba de 2 pues ya se tendría que estratificar, pero que esté arriba de 1.5 no es que sea una contraindicación para una anticoagulación para un paciente que tiene una trombosis portal. Eso es una de las primeras. Después, muy importante lo que tocó de tema la doctora Ana sobre el estudio de imagen para poder estratificar la extensión de la trombosis, porque no tener, o sea, tener una trombosis nada más en un estudio de ultrasonido, Doppler, que te diga que ya tiene una trombosis y anticoagular a ese paciente, tal vez no lo tan ideal, porque tienes que tener un estudio completo, contrastado,
para poder ver la extensión y el seguimiento prospectivo, o sea, si está funcionando o no la anticoagulación. Entonces siempre hay que estratificar antes de anticoagular. Sí, no es un evento agudo que tenga isquemia intestinal o un evento de este tipo. El escrutinio varicial, o sea, hay que hacer un estudio de endoscopía, no antes de la anticoagulación, pero sí en dado caso que tenga el paciente riesgo de varices esofágicas, un paciente que no tenga un beta bloqueo adecuado o que tenga endoscopías previas sin varices, recomendaría una endoscopía nueva porque con la trombosis puede tener varices ahora y requerir una estrategia farmacológica o endoscópica. Y pues lo último, lo que les mencioné, si es un paciente con una trombosis, siempre preguntarse, ¿esta trombosis se asocia a algo? A veces hay que indagar más de fondo si tiene un carcinoma hepatocelular, porque muchas trombosis no tumorales aparecen cuando hay un CHC nuevo, o si tiene una condición secundaria procoagulante, o sea, algún estado protrombótico, hay que buscar el JAK si tiene una deficiencia de proteína C o S. Esto nos puede ayudar un poco para la decisión de una anticoagulación más prolongada. El hematólogo nos puede ayudar aquí si es que tenemos sospecha de algún síndrome mielodisplásico incluso. Sí, pues justo ya lo hemos como mencionado mucho alrededor de este episodio. Eh, yo agregaría quizá el no saber trabajar en equipo como otro error, ¿no? Eh, Complementando un poco lo que platicabas del TIPS, o sea, se requiere un trabajo multidisciplinario para que las cosas salgan lo mejor posible. Entonces, la trombosis portal, pues es un tema complejo, como acabamos de ver. Entonces, a manera de síntesis, Ana, quisiera saber si nos puedes hacer como un algoritmo, como un mapa general de cómo manejamos y tratamos a un paciente con trombosis portal y cirrosis hepática. Sí, me dejaste una tarea interesante y compleja porque a veces este algoritmo tiene saltos y regresos, pero lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico, la sospecha clínica, con nuestros ultrasonidos que hacemos periódicamente. Y si vemos un hallazgo en el Doppler, como bien menciona Sergio, a ver, tenemos que ir a ver si esta trombosis es portal tumoral o no es tumoral. Y esto lo vamos a confirmar con una tomografía, una resonancia. Esto sí está meramente puntual, no iniciar tampoco la anticoagulación en un paciente que tiene una trombosis por un ultrasonido, sino que tenemos que ir a demostrar si realmente es tumoral o no. Y de ahí vamos a determinar si es crónica o aguda, qué tan extensa está. Está abarcando la vena porta, está abarcando mesentérica, está yéndose a la esplénica y la situación clínica del paciente que nos va a orientar a qué tan rápido o qué tan despacio podemos ir. Y vemos, ¿el paciente tiene indicación o no tiene indicación de anticoagulación? Si tiene indicación y no hay contraindicaciones mayores, como que el paciente tenga sangrado activo, tenga fallo multiorgánico, sea un paciente con alguna contraindicación en específico, pues debe de iniciar. Y sobre todo en pacientes que tengan datos de una trombosis reciente, menos de 6 meses, y que sea oclusiva o que sea más del 50% de la luz. En aquellos pacientes nos vamos a la otra parte donde no hay indicación, o sea, esta trombosis reciente, que es menor, que es más pequeña, que se puede observar y la vemos a 3 meses. Esto considerando bien lo que decía Sergio, o sea, el paciente es o no candidato a trasplante, porque si es candidato a trasplante, pues tenemos que tener un poquito más de cuidado. Y en trombosis crónica generalmente no anticoagulamos a menos que tenga extensión a mesentéricas o que sea candidato a trasplante para favorecer el manejo quirúrgico. A la par, y eso es lo complejo de hacer un algoritmo, es que a la par de que decidimos si el paciente se va a anticoagular o no, es la evaluación de las varices y del riesgo de sangrados, de iniciar betabloqueantes o realizar nuevamente una endoscopía, valorar si requiere ligadura o no, pero iniciar la anticoagulación si lo tiene indicado lo más antes posible. Puntual, nuestro seguimiento tiene que hacerse a los 3 meses para saber si ajustamos o requiere realmente algún otro manejo intervencionista a nuestros pacientes. Entonces, siempre recordar el control radiológico después de iniciar anticoagulación es a los 3 meses. Y esto nos vamos con extensión de tratamiento hasta los 6 meses, dependiendo de cómo esté clínicamente el paciente y si es candidato o no a trasplante. Si es candidato, pues vamos a continuar la anticoagulación sin suspender.
Y si el paciente por alguna situación no fuera candidato, pues se puede valorar la suspensión a los 6 meses si tenemos la recanalización del vaso. Espero que haya quedado un poquito claro el abordaje. De hecho, sí, o sea, quedó muy claro, hiciste un panorama así muy bueno como para una buena toma de decisiones. Y justo, bueno, en esta misma línea va a ser también difícil esta pregunta. Eh, Quisiera preguntarte, Sergio, ¿cuáles serían tus perlas para llevar a casa? Pues yo creo que de perlas, o sea, obviamente se repiten algunos datos porque Ana lo ha resumido de forma magistral y nos llevó de la mano por el algoritmo, pero lo principal es estadiar primero la trombosis, o sea, estar bien seguros la extensión y si se puede la temporalidad, que a veces esto es muy difícil de ponerle pues un momento exacto de cuándo fue la trombosis, pero intentar hacerlo para poder pues más o menos tomar la decisión adecuada para la anticoagulación o no. Ante la duda de la temporalidad, la verdad es que sí vale la pena darle una anticoagulación y hacer una prueba a los 3, 6 meses para poder revisar cuál es la evolución de esa trombosis. Pero claro, esto siempre hay que recordar que la indicación mayor de anticoagular es paciente que tenga una trombosis y que sea candidato a trasplante. Ahí, pues independientemente de la evolución, de la extensión, hay que anticoagularlo y hasta que llegue el trasplante, en dado caso. Yo diría también una perla, si el paciente lo anticoagulamos y a los 3 meses tiene una repermeabilización completa, yo recomendaría bajo las guías es que se anticoagule todavía hasta 6 meses para completar el tratamiento pues, preventivo de retrombosis y suspender la anticoagulación si ya no tiene riesgo procoagulante. Recordar que los nuevos anticoagulantes vienen fuerte, son anticoagulantes que pues, se van a usar cada vez más con indicaciones nuevas, yo creo que pues cada año, pero actualmente son pacientes Child A, B, 7, con cuidado también volteando a ver la función hepática que no tenga datos de descompensación, porque un Child B7 es muy heterogéneo y el Child C está contraindicado al momento para estos nuevos anticoagulantes. Tener también anticoagulación en estos pacientes no están contraindicados, solo que hay que voltear a ver pues, las heparinas de bajo peso molecular. Y Ana, ¿cuáles serían tus perlas para llevar a casa? Bueno, una de las cosas bien importantes que debemos de mencionar es que la anticoagulación en una trombosis no solo va a ir a recanalizar el vaso, sino que también nos aporta algo en la reducción de la mortalidad y de la descompensación en los pacientes con cirrosis hepática, ya que tiene impacto en la disminución de la presión portal. Ese es un punto muy importante para iniciar la anticoagulación. Me robo una de las perlas que creo que quiero que sí se lleven y que repito con Sergio, que es que los anticoagulantes orales son seguros en Chaila. O sea, realmente se pueden utilizar y además son mucho más cómodos para el paciente que las heparinas de bajo peso molecular. Entonces tampoco hay que tenerles miedo a estos anticoagulantes y considerar su indicación en este tipo de pacientes. Y algo muy importante es que no se retrase el inicio de la anticoagulación. Si se tiene que hacer la endoscopía, se hace a la par que se inicia la anticoagulación. Eso es lo más importante. Muchas gracias. Pues yo concluyo haciendo nuevamente alusión al título. No hay que tenerle miedo a los anticoagulantes y hay que tener un muy buen trabajo multidisciplinario para tomar decisiones conjuntas con el cirujano, con el radiólogo y con el especialista en trasplantes para poder llevar a buen término a nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Gastroperlas AMG. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.